Muy buenas noches y bienvenidos a Tercer Grado. Hoy me acompañan Carlos Loret de Mola. ¿Qué pasó? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Leo Zuckerman. Buenas noches. Raimundo Riva Palacio. ¿Cómo están todos? Buenas noches. René Delgado. Buenas noches. Joaquín López Dóriga. Buenas noches a todos, doctor. Buenas noches. Y Denis Berger. Buenas noches. Bueno, yo creo que después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y Morena el domingo pasado, la gran nota periodística fue la reunión que sostuvo el candidato ganador Andrés Manuel López Obrador con el presidente Enrique Peña Nieto. Y creo que eso ameritará una discusión amplia. Pero antes de eso, me gustaría obtener de ustedes algunas viñetas sobre la elección, sobre los resultados de la elección. ¿Con qué se quedan de todo el mapa de resultados? Carlos. Yo diría Una nada más para ir. Una por una. López Obrador, al triunfar, se convierte en el político más importante en lo que va de este siglo en México. Nadie ha tenido el poder y nadie ha sido tema de conversación durante tantos años de manera consecutiva de este siglo en México como López Obrador. Leo. Yo diría que la victoria apabullante de López Obrador, que se traduce no solamente en que va a tener mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, sino que Morena al parecer se llevó los congresos locales de 19 estados. Esto quiere decir que si López Obrador consigue 15 senadores y 25 diputados federales, tendrá mayoría para cambiar la Constitución. Tanto en el Congreso como en las legislaturas estatales. Las legislaturas estatales Sí. ya las tiene. Sí, pero están 17, ¿no? Sí. Le faltarían alrededor de 15 senadores y 25 diputados federales, muy fáciles de conseguir, yo creo, para cambiar la Constitución. De ese tamaño es su victoria. Raimundo Riva Palacio. Lo que veremos en los próximos meses, Enrique Peña Nieto, sepultero del PRI. René Delgado. Creo que la depuración del sistema de partidos, es decir, cuando pensábamos que se iba a fragmentar el sistema de partidos, son varios los que pueden desaparecer y eso me parece muy sano. Muy probablemente regresemos a 3 fuerzas principales. Joaquín López Dóriga. El final del discurso del fraude electoral y del conflicto postelectoral. Denis. Pues a mí me parece que el tamaño de la victoria de Andrés Manuel López Obrador implica un cambio de élites a nivel local, en muchas de esas que va a ser muy significativo. Es decir, el primer impacto de lo que él llama su cuarta transformación ya se dio y es esta victoria de personajes a nivel local y seguramente también federal que no han estado en el poder. Eso es un cambio muy significativo. Ahora dame otra viñeta. Bueno, la otra es que una vez que las élites cambian, lo que va a ser interesante, porque algunas son nuevas, pero otras simplemente se cambiaron de camiseta, lo que va a ser interesante es la lucha por imponer las nuevas reglas del juego político. No las reglas escritas, que son las leyes y la Constitución, sino en este país las leyes no escritas han sido muy importantes, las reglas no escritas. Y creo que esta nueva élite, junto con los que se cambiaron de camiseta, van a tener que encontrar o vamos a tener que ver cuáles son esas reglas no escritas que dominan este nuevo partido. Joaquín. La disminución de los 3 partidos grandes históricos, PAN, PRD y PRI, y al mismo tiempo la paradoja de la ley electoral mexicana, que el PRI va a tener unos 40, 42 diputados y el PES que desaparece tiene 56. René. La capacidad de Andrés Manuel López Obrador para transitar del candidato al virtual presidente electo y la dificultad que tiene todavía para regular el tiempo de plaza y el tiempo de oficina. Raimundo. Bueno, a mí me deja la votación de más de 30 millones de personas por Andrés Manuel López Obrador, que la gente, la mayoría de la gente votó por un cambio de régimen, un cambio profundo, y lo que me deja, de nuevo, no me puedo quedar en el domingo, sino hacia adelante, es si no tendremos aquí también un despertar, como en el Reino Unido con el Brexit. Leo. Pues los otros ganadores fueron los partidos chicos que hicieron la negociación de su vida, porque van a tener muchos más diputados y senadores de una sobrerepresentación importante. El Encuentro Social, que probablemente pierda el registro, el PT, negociazo, Movimiento Ciudadano y el PRD le sacó también muy buena negociación. Tiene lógica que los partidos grandes
busquen esas coaliciones o dados estos resultados dices... Yo creo que no. Yo creo que fue un pésimo negocio para los partidos grandes el haberle dado estas posiciones a los chicos. En particular, desde además, luego, la alianza, el además, Frente, fue un desastre para el PAN. Además, Leo, los partidos chicos superan en número de diputados Sí. a los llamados grandes, sobre todo PRI y PRD. Correcto. Se ha dicho siempre que el poder absoluto corrompe absolutamente. López Obrador tiene prácticamente el poder absoluto. Ya sabremos en los próximos años si corrompe absolutamente. Déjenme que les haga una pregunta. ¿Cómo leen el 5% del Bronco? Es decir, que, digamos, a mí me interesa esa lectura porque al final sus planteamientos fueron francamente escandalosos. Y no sé si el 5% hay que leerlo como que hay mucha gente que comparte esa visión, que incluye mutilaciones, azotes y demás, o realmente nos da la sensación de que es una sociedad básicamente sana y que rechaza eso, aun cuando hay mucho enojo. ¿Qué decir al respecto? Pues a mí también me llama mucho la atención, son muchos votos para el Bronco y en particular viendo los exit polls, las encuestas de salida, mucho apoyo de los jóvenes. Entonces sí lo leo como un rechazo al sistema de partidos y creo que si López Obrador se descuida y le va mal, pues por ahí podría haber un discurso antisistémico, nuevo antisistémico, decir, bueno, ya falló el PAN, ya falló el PRD, ya falló el PAN, ya falló el PRI, ya falló Morena. Pues lo que necesitamos de plano es alguien al estilo. Es muy interesante Bronco, lo de los jóvenes, ¿no? Algunas encuestas de salida muestran que él jaló mucho voto de los jóvenes. Bueno, esa es la clave, ¿no? Porque es realmente lo único que vieron sin ninguna atadura con partido, porque todos los demás de alguna u otra manera sí traían ahí cargando el lazo de los partidos. Yo creo que los jóvenes, que por su naturaleza biológica no tienen una memoria histórica, y conocen al Bronco simplemente en los últimos años, pues sí lo vieron un tipo en que se levantaba enfrente a López Obrador, que lo retaba, que se reía, que dijeron, todos estos representan a lo mismo. Y sí, ese voto auténticamente antisistémico que representaba Andrés Manuel López Obrador frente a una ciudadanía joven que está buscando eso, escaparse de lo que es el statu quo que los otros tres definitivamente sí representaban. ¿Algo, René Delgado, al respecto? Bueno, yo creo que es el primer meme real, no virtual, que tiene la política mexicana. Me asombra que un auténtico truán, porque fue lo que al final el propio tribunal reconoció, pueda ser candidato a la presidencia de la República y derrotado regresar como gobernador a un estado tan importante como el derrotado en su propio estado. Derrotado en cuarto lugar en Nuevo León. Sí. O sea, eso, si lo tomas como referéndum, A ver, brutal. yo lo veo en dos tiempos, Leopoldo. A mí sí me sorprende que haya reunido casi 3 millones de votos, pero quiero hacer un apunte. No hubo un solo candidato independiente que accediera a un solo cargo del Esa era otra popular. pregunta que iba yo a hacer. Perdón. No, ya, adelante, éntrale. Sí, y esto refleja algo. Refleja, primero, que lo de Jaime Rodríguez fue un fenómeno en Nuevo León. Su candidatura... Y su triunfo. Su triunfo como candidato arrollador, independiente. Sí, allá en Nuevo León. Sí, bueno, ¿por qué? Porque es la excepción. Es la excepción. Estamos viendo que ni uno, y había personas muy interesantes, Kumamoto, en fin, no pudieron. Ahora, yo no sé qué tanto de esto tenga que ver. Es la ola del Morena, Es decir, ¿no? Creo. sí, en efecto, era complicado para los independientes. Había una tramitología casi insalvable, ¿no? Pero ya diseñada para erradicarlos. Pero una vez adentro de la contienda, yo creo que hubo otro tema. ¿Qué son los independientes por definición? Pues son el antisistema. Y la verdad es que la bandera antisistema la tenía, la tuvo. Podrá representarla o no genuinamente, podrá ser un hombre que lleva toda su vida viviendo los partidos y el presupuesto, lo que sea. Pero la bandera antisistema en esta elección la enarboló Andrés Manuel López Obrador y en ese sentido pues arrasó a los independientes. A ver, a Morena le alcanzó para que ganara un presidente municipal en Amacuzac, estando en el bote acusado de narco, y para conquistar la alcaldía de Cuernavaca sin candidato. De ese tamaño es el tsunami. Ahora, Sí. Buenas viñetas, ¿eh? Buenas viñetas, que yo tenía otra más. pero regresando al caso del Bronco, la verdad sí fue una sorpresa. A mí me parece escandaloso la cantidad de personas que votaron por el Bronco y yo creo que hay ciertas cosas que se van gestando con el tiempo y que haríamos mal en no ver ese 5% como un síntoma de algo. Efectivamente, creo que si Andrés Manuel López Obrador fracasara
como el cambio dentro de las instituciones, porque lo sigue siendo así, esta posibilidad de alguien que hace campaña hablando de mutilaciones, eso sí me parece a mí que es una alerta. Es una alerta. Es una alerta importante, y te diría algo más. Yo quisiera pensar que hay tantos jóvenes que votaron por él, entre otras cosas, por la forma en que hizo campaña. El hecho de que fuera centralmente a través de las redes sociales. Quiero pensar, igual me parece que es alarmante, que tenemos que ver ese foco rojo. Totalmente. Porque es escandaloso. A mí me preocupa más, a ver, no sé quiénes son la bancada del PES, o sea, no sé si son del PES o si son de Morena prestados al PES con logotipo del PES nomás para llegar al Congreso, pero en realidad son de Morena. Yo creo que la verdadera ultraderecha del país no está en el Bronco y sus 5%. Si esos 50 y tantos o 60 diputados que va a tener el PES 55. son realmente del PES, pueden venir un retro... No, Raimundo no está de acuerdo con eso. Bueno, a ver, el Partido Encuentro Social tiene una fuerte dosis de cristianos. Evangélicos, ¿no? Evangélicos. Bueno, los evangélicos, habrá algunos de extrema derecha, pero no son de extrema derecha, por definición. El Bronco, el discurso del Bronco es un discurso de extrema derecha. fascista. Yo escucho al Bronco y me acuerdo de Jean-Marie Le Pen. Claro. En Francia sobre el racismo. Pero pues eso, ya pasó. No pasó. ¿Qué pasó? No pasó. Se está creando. 5% es demasiado. Ahí está. Claro. Es el huevo de Así la empezó, serpiente. así empezó Jean-Marie Le Pen. Ok, está bien. Tuvo después de 2 elecciones presidenciales Así es. el 10%. No te Y vean lo que preocupa, pasó Ray, con su hija una bancada tan recientemente. No. robusta Eso. de quienes plantean Es Es conservadurismo Perdón, son dos religioso, cosas social, distintas. no derecha. O sea, a mí que me Es que preocupa son del dos PES, cosas- son que dos eche, por cosas. ejemplo, para atrás temas como la interrupción legal del embarazo, como el matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, todas esas conquistas que la verdad no tendrían que someterse al referéndum ni nada. O sea, No puede haber. Los derechos que las de vayan a echar para atrás. Estoy de acuerdo. A ver, los derechos de las minorías es por sentido común, por lógica, no se pueden someter a referéndum, porque se trata de minorías. Están perdidos desde el principio en un referéndum. Es decir, los derechos de las minorías tienen que estar establecidos en las leyes. No pueden estar sujetos a referéndum porque están muertos desde la página 1. Sí, cuando eso se lleve, si eso resulta, se va a hacer una controversia constitucional y no va a pasar por estas Sí, es mismas cierto. razones. Eso sí es cierto. Yo quisiera, en este tsunami de Morena, decir que muchos de estos candidatos a presidentes municipales, diputados, senadores, ni siquiera hicieron campaña. No. Por solamente estar en Morena, ya van a gobernar el país desde el Ejecutivo y el Legislativo. En otros casos, y a mí me preocupa muchísimo, porque creo que vamos a tener un deterioro de los gobiernos, porque son gente que no sabe gobernar. ¿O no? Vamos a ver. O no, perdón. Pero es que O es no. interesante lo A que ver, dices, o no. te lo voy a poner así. A ver. Dice un deterioro en los gobiernos, pues que estaban tan bien. Bueno, Estaba yo revisando, pero siempre se puede perdón. poner peor. No, bueno, sí. Pero estábamos viendo la caída de las dinastías políticas. Lugares que llevaban años. Pero años quiero decir de 20 años, con cacicazgos que se intercambiaban la esposa, el hijo y demás. Y también de partidos Y de intercambiaban. partidos, donde veías que los lápices que compraban en la presidencia municipal eran de la papelería que habían puesto para eso. Sí, sí. Entonces, perdón, me hablas de ese recambio, esa es la decisión justamente que Totalmente. lo vuelve. Entonces, se va a perder capacidad de gobierno, sí, A es ver. cierto, experiencia, sí, lo que no sabemos es experiencia para qué. Bueno, desde luego, sí, ojalá se terminen con esas dinastías y esas malas prácticas, pero el hecho de que llegue gente que no sabe gobernar tampoco es una, ¿No? digamos, un No, sello bueno. de garantía de Claro, que no. ese cambio va a ser para No, bien. no dije Al eso. revés, pueden ¿Puedo? llegar y decir, hombre, pues Claro. si compraba los lápices en su papelería, yo voy a Claro. comprar una agencia de coches para que ahí se compren los Totalmente. coches. O sea, Pero el hecho no es Para- en sí mismo malo. Tú- No. Tú lo presentas así. Yo creo Abramos yo creo que se la corre, baraja. yo creo que el gobierno es un asunto serio que sí necesita de gente experimentada, no de estos lagartones que usaban esa experiencia para la corrupción, pero lo que veo es que viene una nueva clase política. Ojalá sea una clase política No que sabemos. refresque, A ver, Raimundo, pero también se corre el riesgo de que no, sin duda, no Raimundo, y después René. No, yo estoy de acuerdo con los dos y al mismo tiempo no estoy de acuerdo con los dos. Yo creo que hay un Es absolutamente correcto lo que dice Denise, a partir de una serie de experiencias que tienen que ver más con impunidades.
O sea, Totalmente. realmente no tiene que ver con tanto como con diseño institucional, porque incluso hay gente muy capaz ¿Sí? que hicieron exactamente eso, o sea, enriquecieron. Y tampoco es la llegada de una nueva clase política al gobierno. Son aproximadamente 10,000 puestos del gobierno federal. Me voy a ir al gobierno federal. Ok. 10,000 puestos del gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador no los tiene. O sea, tiene mucha gente, pero no tiene gente para poder llenar esos 10,000 puestos de gobierno. Creo que lo pretende hacer. o sea, Es la democracia, cambiar las partes de arriba Ahora, y ¿por dejar qué? a la estructura Pero no administrativa. ¿Por qué Carlos Manuel Ursúa no respondió hoy en la entrevista que le hicieron Carlos, el otro Carlos, el Carlos el bueno, el otro es el próximo secretario de Hacienda, que siempre son malos? ¿Por qué no respondió la batería de algunos funcionarios que los van a acompañar, salvo quien va a ser el secretario de Hacienda adjunto, que es Gerardo Esquivel? Porque no los tienen, porque van a tener que revisar toda la parte de la administración pública para ver a quiénes tienen que ofrecerles quedarse, y ahí va a entrar en otro problema. Pero ahí hay un filtro. En otro, sí, A ver, tú dime el filtro que tiene el presidente municipal de quién sabe qué ciudad que ganó por López Obrador. Nada más, déjame terminar, porque eso se va desparramando y sí viene de arriba para abajo. Que viene el otro tema, que es la reducción de los salarios. La reducción de salarios al presidente de la República, a los secretarios de Estado, que es lo que yo entendí un poco, que era donde se iba posiblemente a parar Andrés Manuel López Obrador, pero me quedo en los secretarios de Estado. Si nosotros vemos en términos reales el salario de un secretario de Estado, del año 2000 a la fecha, digo el año 2000 porque es cuando se detuvo el incremento a los salarios, a la alta burocracia, el poder adquisitivo de un secretario de Estado se ha reducido aproximadamente en 46% en estos 18 años, 17 años y medio. Vicente Fox redujo 5% los salarios, Felipe Calderón redujo otro 5%, Enrique Peña Nieto incrementó al nivel de la inflación. Si a esto se le añade lo que me parece que es la parte más interesante, importante y trascendental de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, quitarle las prestaciones como el seguro médico, ahí va a tener un serio problema Andrés Manuel López Obrador para tener gente de calidad. En Sedatu se van a ir por 15,000 pesos, pero en áreas técnicas, como la Secretaría de Hacienda o en algunas zonas de la Secretaría de Economía, estos salarios no le van a dar esta calidad que nosotros... Bueno, René, pues ya hay muchos temas sobre la mesa. Sí, hay muchos temas. A ver, yo creo que el cuento de que hay los profesionales de la política hundieron este país y que en esa medida parte del voto es justamente crear otra clase política. Y yo no estoy de acuerdo necesariamente con que el sueldo determine la calidad del funcionariado, del alto funcionariado, porque sí creo que hay gente convencida. Parte de lo que le responde Ursúa a Carlos es que no quiere abrir todas las cartas, cosa que me parece natural, pero no necesariamente porque no las tenga. Y creo que parte del voto, es decir, en el año 2012 se decía que regresaban los que sabían gobernar, aunque robaban. Bueno, el hecho es que vimos que sí roban, pero ya no saben gobernar. Pues si esa es parte de un cambio, es decir, de tener el arrojo de ensayar cosas distintas. A ver, déjame que siga ya transitando a un tema más amplio y que de alguna manera lo han tocado, que es cómo queda el sistema de partidos, porque tú mencionabas que es un golpe letal, incluso lo trato de interpretar, el que se pueden llevar, sobre todo el PRI. ¿También el PAN? ¿Cómo ves que queda el sistema de partidos después de esta elección? A ver, de entrada yo creo que se depura porque son varios, cuando menos 2, los que pierden el registro. Cosa que va a ser muy interesante reducir en vez de aumentar el Hubiera número de estado bien que partidos. fueran más, ¿no? Pero bueno, dio para Así, sí. Bueno, entonces lo primero es se reduce el número de reduce partidos. el número cuando pensábamos que se iba a multiplicar para fracturar el voto. En ese sentido, un punto de viñeta destacable es la participación ciudadana. Es decir, tenemos una participación ciudadana tremenda, superior a muchas anteriores elecciones. 2, yo creo que se están haciendo cuentas alegres, Leo, Fue más en baja relación... la participación de las últimas elecciones. ¿Fue qué? Fue más baja, ¿no?
Pues, Fue más, 63% ese, ¿no? sí, pero fue mucho mayor el número de votos. sí. Sí, porque ha subido el... Se están haciendo cuentas alegres sobre la idea de que la alianza electoral que establecieron las tres fuerzas es la coalición que se va a dar en el Parlamento. Y una cosa es una alianza electoral Claro. y otra es una coalición política. Ahí también creo que vamos a ver movimientos, por lo que me resulta prematuro hablar de mayorías calificadas o incluso absolutas. Pero para mí sí es sano que la gente haya determinado con cuántos partidos quiere jugar. ¿Qué con el PRI, con el PAN, Joaquín? Dame una opinión. ¿Cómo queda? Después lo quedan pues en el peor momento de sus vidas. Bueno, el PAN ya los había tenido cuando el PRIato absoluto, pero el PRI, vamos, Leopoldo queda a nivel casi de partido franquicia, pero no perdió más porque no había más en juego, Leopoldo. Sí, Porque no alcanzaron las horas del voto. sí, no perdió más. Mira, yo antes de apuntar... Pero tiene futuro todavía como partido pequeño Sí, y con... sí, se sabe. Bueno, acuérdate la derrota del 2000 que lo daban por muerto. No, la derrota sí, muy presidencial. diferente A ver, no, pero a lo que voy es esto. Al PRI lo han dado por muerto muchas veces. Sí. Y yo creo que si tiene inteligencia para mirarse por dentro, como decía anoche René Juárez, y ver dónde fallaron y reagruparse con lo que tengan, puede tener vida. Yo veo el problema grave en el PAN. En el PRI no veo una fractura por más que Ulises Ruiz salga a declarar o Augusto Gómez Villanueva, que pues no son una fuerza real dentro del PRI, pero en el PAN está roto, Leopoldo. El PAN está por un grupo, por una parte Rafael Moreno Valle, que lo quiere. Está por la otra parte estos 7 gobernadores que firmaron, cuando sí no firmaron y ahora tienen uno menos, Yunes, ¿sí? Y está Anaya, que también lo quiere. Entonces el PAN está en su peor momento, porque es un partido que está realmente roto. El PRI está derrotado, pero el PAN está roto. Denise, ¿tú cómo lo ves? A mí me parece interesante que a partir de la reforma electoral de 1996 apareció el primer sistema de partidos de la transición y, digamos, de la democracia mexicana, que estaba fundamentado, por supuesto, en el PRI, en el PAN, con una larga trayectoria, en el PRD, que era mucho más reciente. A mí sí me parece que esto viene completamente a modificar el escenario. Creo que es una generación también a la que luchó por la alternancia y por la transición y que va a pagar el costo de no haber hecho las cosas distintas en muchos ámbitos, y me refiero particularmente en una forma de gobernar. Creo que es una generación y un sistema de partidos que al principio le hizo el fuchi al dinero en la política. Recordarás cómo el PAN inicialmente regresaba el dinero que le daban porque le parecía escandalosamente exagerado, que se fue acostumbrando y que en el fondo ganó la alternancia, pero para adaptarse a lo que era la cultura política del PRI. Y creo que esos intereses comunes de ese primer sistema de partidos de la alternancia vive la verdadera derrota es esa. Ellos todos pierden. Sin embargo, el PAN es un partido muy sólido, que tiene una enorme historia y que yo no lo veo en absoluto desmoronándose. Yo creo que se va a rehacer en las próximas semanas. En el caso del PRI lo veo mucho más delicado. Creo que el golpe es muy fuerte y que desde luego es un PRI... ¿Y el PRD? El PRD creo que desapareció prácticamente. Se hizo franquicia. Entonces, Carlos, te quedarías con un partido enorme, es lo que fue el PRI en algún momento, Más que es PRD. Morena, pero quedaría el PAN también y quedaría el PRI también en esta lógica. Hay algunos partidos pequeños, menos, pero algunos. ¿Ese es el sistema de partidos que tú ves a futuro? A ver, ahí hay dos cosas, porque se ha hablado mucho últimamente a partir de lo terso que ha salido de la transición, que estamos viviendo un momento de gran consolidación de la democracia, de madurez de la democracia mexicana. A mí me hacen falta dos elementos centrales desde mi punto de vista para poder sumarme a esa ola de europeísmo, ¿no?, mexicano. El primero es una oposición fuerte, una oposición resistente. Y hoy yo... ¿No la ves? No la veo ni en el PRI, no la veo ni en el PAN. Enrique Peña Nieto... Estarán en sus batallas internas. Enrique Peña Nieto recogió a un PRI que estaba en el tercer lugar cuando era gobernador del Estado de México, le dio forma a fondo, lo llevó al primer lugar y luego lo volvió a matar, como dice Raimundo, lo sepultó. Ricardo Anaya hizo un poco lo mismo. A Ricardo Anaya le toca agarrar un PAN que había estado en tercer lugar con Josefina Vázquez Mota en la contienda presidencial, lo encumbra en el 2016 arrasando en las gubernaturas en una fórmula de alianza con el PRD, digamos, la génesis del frente, y lo vuelve a poner en niveles, como dicen ellos, de hace 20 años. Entonces, no me gusta hablar de una democracia consolidada si no hay una oposición fuerte. Y la segunda,
Yo sigo creyendo que nos hace falta una pieza central en el rompecabezas democrático de México, y es el día en que Andrés Manuel López Obrador, Morena, acepten una derrota apretada. Hay 5 gubernaturas que disputaba en serio Morena. De las 9, 5 las disputaba en serio. 4 las ganó y ahí no hubo problema. Y en esa en donde estuvo abajo, 4 puntos, Puebla. hay golpes, violencia, fraude. Entonces, no puede ser que cuando estés en la victoria todo sea alegría, democracia, transición y tersura, y cuando estés en la derrota todo sea mafia, traición, fraude, usurpadores. Oye, además... Y esto no es cegarse, no. Si Moreno Valle hizo trampa, que hay elementos para sospechar considerando el personaje que es Moreno Valle, pues que se acuda institucionalmente, como tiene que ser. Pero esto de Golpes. no poder aceptar una derrota cuando está apretada, pues me sigue faltando. Quiero un la verdad. comentario final sobre todo el tema del sistema de partidos. Mira, yo sí estoy preocupado en ese sentido porque no puede haber democracia representativa sin partidos. Y creo que ahorita lo que no podemos ver con claridad es cómo va a ser ese sistema de partidos, tanto en el gobierno como en la oposición. Tú decías, parece que Morena es el PRI de antes. Me refiero para la fuerza que tiene, no. Fuerza quizá, pero Morena está todavía lejos de ser un partido. Creo que es un movimiento donde hay muchas cosas ahí. No está institucionalizado, no tiene reglas. En fin, todavía depende mucho de la figura de Andrés Manuel López Obrador. Totalmente. Depende Sí, no, totalmente. Así es. Entonces, llamar partido a Morena, que es el partido del gobierno, me cuesta trabajo. Y luego en la oposición es quién va a sobrevivir. El PAN, el PRI. Bueno, al final del día, un partido es un proyecto encarnado en un líder. Y yo ahorita no veo ni en el PRI ni en el PAN un proyecto encarnado por un líder. Creo que va a pasar mucho tiempo para ver si sobrevive el PRI. Yo creo que el PRI, por cierto, va a acabar igual que en 1997 aquí en la Ciudad de México, como un partido testimonial. Los liderazgos... Desde entonces ha sido así. Exacto, los liderazgos y las bases se van a pasar a la izquierda, es decir, a Morena, y va a quedar como una cosa testimonial. Yo aquí sí coincido con Denise de que creo que tiene más probabilidad el PAN de sobrevivir en esa cosa de un proyecto encarnado en un líder. ¿Cuál líder? Pues está por verse. Está por verse. Bueno, hacemos un corte y regresamos y ya le entramos al tema de la reunión del presidente Peña Nieto con el candidato ganador Andrés Manuel López Obrador.